Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí en este formato de Cerebar, en el que desnudamos nuestros cerebros desde la barra de bar, hablando con un ambiente tranquilo, como con un amigo, y entreteniéndonos. Y hoy hemos traído a un invitado, que siempre decimos lo de invitado de honor, pero hoy tenemos a un gran invitado para desnudar un gran cerebro. Tenemos un buen reto ahí, a ver si lo conseguimos, que es Toni Segarra. Toni Segarra es publicista, uno de los mayores creativos del siglo XX. Te sonará a lo mejor de campañas como el anuncio de "Te gusta conducir" de BMW o "Bienvenido a la República Independiente de tu casa" de IKEA. Y bueno, sin más dilación, dejo que se presente él. Encantado de que estés aquí, Toni. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si soy un gran cerebro, tengo uno como todo el mundo. Y me he especializado en una determinada cuestión, que es hacer anuncios, así que sí, supongo que de eso he adquirido alguna práctica. Sí, lo has usado bastante. Siempre empezamos el podcast con una pregunta un poco para romper el hielo, que es, del 1 al 10, ¿cómo de fuerte te ves ahora mismo cerebralmente? Tengo 60 años, a punto de 61, y nací con esa leyenda urbana, luego Osman me dirá si es leyenda urbana o no, de que usamos el 10% de nuestro cerebro, el 20% de nuestro cerebro, así que vivo con esa sensación de que lo uso poco. Vamos a tumbar ese mito. Sí. La verdad que originalmente es difícil de rastrear el origen. Sin embargo, el mejor documentado es que el padre de la psicología americana, William James, un filósofo estadounidense que dio lugar al movimiento de la escuela psicológica en Estados Unidos, en una clase explicando lo que cuando habían enfermedades propias del cerebro se había logrado encontrar qué sucedía cuando tal parte del cerebro se estropeaba, tenía una correlación directa con unos síntomas. Dijo así: más o menos sabemos que se utiliza un 10%, lo dijo de una forma así coloquial, haciendo referencia a que el conocimiento que había de las enfermedades que se podía correlacionar qué estructura del cerebro producía qué efecto era de un 10%. Y a partir de allí todos los que estaban en ese salón siguieron mencionándolo y llegaron al mito de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Así que, Toni, tú has utilizado muchísimo más, créeme. O sea que igual es una buena campaña saberlo. publicitaria, ¿no? Lo del 10%. Que nosotros queríamos preguntarte un poco, siempre hablamos de la motivación verdadera como algo que, pues bueno, ese propósito que cuando lo encuentras hace que el sistema motivacional de tu cerebro lo mueva y todo funcione mejor. Y tú siempre has dicho que quisiste ser escritor, estudiaste filología hispánica, pero un poco por la imprenta que tenía tu padre y circunstancias de la vida, fuiste cayendo en el mundo de la publicidad. Yo te quería preguntar si crees que al final el escribir anuncios, que es como tú muchas veces has dicho, ¿es tu motivación verdadera o sigues pensando que era la de ser escritor más tradicional? No, la realidad, y eso también me interesa desvelarlo. Yo me construí una vocación, o creo que me construí una vocación falsa con lo de escribir. Porque la realidad es que jamás escribí, o escribí muy poco, y no tenía esa pulsión que uno asocia con la vocación, de alguna manera, o con la pasión, ¿no? Y sí, en cambio, la tengo muy acentuada en publicidad, ¿no? Durante muchos años me creí mi propia falacia de que yo quería ser escritor y que que la publicidad estaba entorpeciendo, digamos, mi vocación real, hasta que, siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero hasta que un día mi mujer me enfrentó, digamos, a la posibilidad de escribir. Me dijo: oye, mira, me pongo a trabajar otra vez, ella estaba de año sabático, nos vamos a vivir a casa de mi madre, no tenemos que pagar alquiler, no hay ningún problema económico, ponte a escribir de una puñetera vez. Y no me vi capaz. O sea, digamos, enfrentado a la posibilidad real de poder escribir, me acojoné, me aterrorizó la mera posibilidad de ponerme a hacerlo. Y al mismo tiempo fue inmediato, ¿eh? Al mismo tiempo sentí la felicidad de decir: no, pues si soy publicitario, pero si lo que a mí me gusta es lo que estoy haciendo todos los días, y 12 horas diarias, y que me lo paso bomba, y que comparto con un montón de gente de talento que me encanta, y hacemos cosas que me gustan. Entonces fue una especie de revelación, una epifanía realmente, de un día para otro, descubrir que aquello que había estado enmascarando era realmente mi vocación, y vivir feliz desde entonces. O sea, llevo 30 años muy satisfecho de saber que mi enfermedad es la publicidad.
Qué bien, Tony, qué bien, Tony. De hecho, lo que nos mencionas justamente encaja con uno de los conceptos que manejamos en nuestro proyecto, y es entender que la motivación es un sistema motivacional, funciona como tal. Es decir, los sistemas biológicos, lo que tenemos para poder hacer las cosas son pocos. Lo que activa esos sistemas es la narrativa que nos contamos. Y a nivel cognitivo, a nivel cerebral, justamente lo que tú dices, construirte una vocación. Muchas veces lo que hacemos es tomar elementos narrativos que parecen cliché, que parecen muy atractivos y que consideramos que se alinean con ese sistema motivacional, y en otras ocasiones no. Y lo que sucede cuando no está alineado es precisamente justo lo que tú has dicho, a la hora de enfrentarte a la realidad de ser un escritor, tu sistema motivacional, ese famoso clic, no es más que esa sensación congruente entre el cerebro racional, la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, etcétera, con ese sistema más fundamental, más básico, el sistema límbico, los ganglios de la base, el tronco cerebral, que es el que se activa y que te da esa emocionalidad. Lo que tú describes es de cajón el hecho de alinear motivación intrínseca, cerebro emocional, sistema biológico, con motivación extrínseca, los incentivos de la sociedad y las expectativas que nos hacemos respecto a ello. Así que ha sido un punto interesante para poderlo tratar. Supongo que soy de manual, sí. Efectivamente, sí. Además es curioso porque, o sea, ¿tú descubriste el mundo de la publicidad a través de la imprenta de tus padres o ya un poco de otras fuentes tú ya te empezaba a traer todo aquello? No, yo lo descubro, bueno, no soy consciente de que lo descubro, pero está claro que ahora es fácil rastrear el pasado, ¿no? Pero desde los 60 años, pero efectivamente mi padre, más allá de impresor, tenía una cierta vocación publicitaria, leía libros de publicidad, estaba suscrito a una revista alemana de diseño que aparecía por casa junto a los tebeos, es decir, esta idea de que uno de los tebeos era una revista de anuncios, pues no deja de ser formativo, ¿no? Yo pasaba los veranos ordenando libros de publicidad. Es verdad que lo que intentaba, era adolescente, lo que intentaba en aquellos libros era buscar chicas en bikini, pero me pasaba horas hojeando anuncios y viendo anuncios y ordenando anuncios. Me pasaba el día, digamos, en un estudio, con lo que eso tenía de cierta mística, ¿no? De unos tipos con barba que hacían un poco lo que les daba la gana. Es decir, ahora sí me doy cuenta de que viví en un entorno que propiciaba una cierta vocación. Luego la realidad es que la vocación la tengo y la capacidad también la tengo. Es decir, yo creo que no se aficiona a algo para lo que no sirva, diría yo, ¿no? Y yo me di cuenta muy rápido de que servía para eso, ¿no? Y eso te anima más, claro. Me encontré barreras mucho más adelante, cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo era mucho más complejo de lo que yo pensaba. Pero en un principio, digamos, noté que tenía facilidad para hacer eso. Sí, Tony. La verdad que es muy interesante. Yo he escuchado obviamente previamente a esta entrevista, nos hemos documentado, hemos visto algunas cuantas entrevistas tuyas, y es interesante cómo precisamente, a manera de ejemplo, la famosa aptitud y actitud, ¿no? Por una parte, esa facilidad cognitiva para poder procesar la información y encontrar ciertas conexiones entre ciertos elementos, como tú decías, el hecho de ver revistas, ibas preparando a ese cerebro para lo que estaba por venir, ir construyendo el ojo, ir preparando el ojo, que esa exposición constante ante determinado estímulo, partiendo de la predisposición biológica que se te diese fácil y a la motivación, fue cambiando esa estructura y función cerebral. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. A eso que llamamos don, talento, o simplemente aquello que se me da bien, realmente es esto, una predisposición biológica y luego una exposición relativamente temprana a eso que se nos da bien. Y justamente el ejemplo que tú pones encaja perfectamente en el poder que tenemos de ir editando nosotros nuestro propio cerebro. Sí, tiene sentido, y me imagino que hay casos en los que tienes suerte. Yo tuve suerte, es decir, que tenía un entorno razonablemente propicio, y supongo que hay gente que le cuesta más, ¿no?, encontrar ese entorno, esas vocaciones más tardías, ¿no? Claro, tú has mencionado en otras entrevistas, por ejemplo, lo primero es lo que dices ahora, justamente que el factor de la suerte está allí siempre, y muchas veces si nos va bien,
intentamos no considerar lo que fue mala suerte, y si nos va mal intentamos achacárselo a la suerte, ¿no? Pero siempre está allí en un sentido u otro. Y otra cosa es el momento histórico, justamente la coyuntura crítica en el momento histórico global en el que justamente tus talentos, habilidades y capacidades llegó el momento en el que eran necesitadas, vamos a decir así, a nivel social, y eso ayudó a despuntar precisamente a que pudieses brillar en eso que se te daba bien específicamente, que tu capital cognitivo, aquello que ya habías preparado, pudiera tener una sensación subjetiva de apreciación fue en la sociedad. Eso también ha sido fundamental. ¿Quieres decir que probablemente si la publicidad no hubiera sido lo relevante que era en el momento en que yo empecé a trabajar en ella, a lo mejor me hubiera despistado o hubiera ido por otro lado? Exacto. Pudieran haber sucedido dos cosas. La primera es que tú hubieses tenido que adaptar tu capital cognitivo a algo que no fuese la publicidad, que estuviera alineado con tu motivación, pero no necesariamente en ella, o desincentivarte directamente y buscar un camino completamente alternativo, y a lo mejor entonces no hubiésemos escuchado hoy por hoy de Tony Segarra, el personaje que es más allá de la persona. Y en esas complejidades, Tony, que decías que luego, pues bueno, al principio viste que tenías facilidad, ¿no? Pero luego ya te metiste en el mundo profesional y viste algunas complejidades. Nosotros, desde el punto de vista del cerebro, que es lo que nos interesa, ¿qué barreras te encontraste un poco o qué cosas dijiste? Cuidado, que aquí me tengo que desarrollar más de lo que pensaba. Bueno, últimamente he escrito algún texto sobre... Me gusta mucho escribir sobre gastronomía, que es otra pasión, seguramente la pasión más me interesa ahora mismo. Y hablaba de esta historia de Ferran Adrià, ¿no? Ferran Adrià sale del Bulli, cierra el Bulli porque siente que ha llegado a un límite, es decir, siente que es difícilmente puede progresar más allá de lo que ha conseguido, y lo siguiente que hace es tratar de explicarse y de explicar a la gente lo que ha hecho y tratar de profundizar en esa investigación sobre la gastronomía, ¿no? que llevaba desarrollando desde que empezó en el Bulli. Y su primera intención es investigar y explicar la gastronomía en general. Y crea esta idea de la Wikipedia, una especie de Wikipedia de la gastronomía en general. Hay un momento, años después, que hablando con él, el tipo me dice, ¿sabes qué pasa, Tony? Que me he dado cuenta de que solo un tomate, solo explicar el tomate ya me llevaría toda la vida y no conseguiría explicarlo. O sea, solo un tomate ya es infinito, ya no hay posibilidad de explicarlo. Por tanto, voy a dejar este sueño porque es un sueño imposible, ¿no? Entonces, esa idea de que en un principio ves las cosas, digamos, asumibles, es decir, desde una distancia, diría, manejable, y que en el momento en que te introduces en ellas, las cosas se transforman en infinitas inevitablemente. Es decir, la cantidad de matices, la cantidad de complejidades, la cantidad de detalles, la cantidad de posibilidades se abren de una manera fractal que te abruma de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que queda es, también es lo que hace que sigas, es decir, lo que te queda es seguir aprendiendo, ¿no? La única posibilidad es seguir aprendiendo sabiendo que es imposible alcanzar un conocimiento total, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, a lo que mencionas, con esto de... Me ha gustado lo de fractal, de Benoît Mandelbrot. A nivel cognitivo, es decir, el cerebro es una red de redes, y lo que nosotros sabemos es cada pieza de información activa una parte de esa red, un nodo, activa una pieza de esa red que por los enlaces que tiene va creciendo en cascada y va creciendo de forma exponencial. Y luego aquí, desde el punto de vista funcional, es importante saber que para lograr ser productivo, efectivo y creativo, tres palabras que la sociedad moderna vanagloria y los tiene en alta estima, es importante acotar, ya que esa sensación subjetiva de llegar a alcanzar una totalidad desde el punto de vista práctico del conocimiento es imposible, ya que a medida de que aumenta el volumen de nuestro conocimiento, como un globo, aumenta la superficie de nuestra ignorancia. Un globo, cuando es pequeño y tiene poco aire, la superficie que lo recubre es poca. Poco conocimiento, poca ignorancia. A mayor cantidad de conocimiento, mayor ignorancia. Y como somos conscientes de que sabemos menos de lo que queremos saber, nuestra curiosidad aumenta y nuestra necesidad de saber más también. Y el balance está precisamente en aterrizar esa necesidad de saber más y más y aplicar lo que ya sabemos, que según lo que hayamos adquirido previamente puede ser mucho, y encontrarle una utilidad, como en este caso a nivel de la publicidad o la gastronomía, que era lo que comentabas.
Yo, por ejemplo, ahora trabajo salí de la agencia y trabajo precisamente porque la agencia de publicidad se convirtió, digamos, en una manufacturera de un formato muy determinado, que es el spot, que durante muchos años fue muy relevante y ocupaba casi todo el espacio de la publicidad, y hoy ocupa un espacio muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, yo para seguir trabajando en publicidad he tenido que abandonar, digamos, el formato en el que trabajaba para trabajar de una manera más amplia en lo estratégico, digamos, ¿no? Y hoy hemos llegado a una conclusión con mis socios y con los clientes con los que trabajo, que es que somos más eficaces cuanta más ignorancia mantenemos sobre los problemas de los clientes. Es decir, de hecho, hemos llegado a acuñar un término para nuestras primeras reflexiones, que es reflexión imprudente, porque la hacemos desde la máxima ignorancia posible. Es decir, el cliente nos llama, nos cuenta su problema, entonces nosotros le decimos: no me cuentes nada más y déjame que mi primera impresión sobre ti sea la impresión más distanciada posible, más en perspectiva posible, porque tengo la sensación de que esa visión intuitiva, desde lejos, digamos, desde la ignorancia, va a llegar a conclusiones que en cuanto me acerque demasiado voy a perder, no voy a tener esa frescura, no voy a tener esa posibilidad. Y entonces eso se mantendrá y por lo menos luego no va a quedar más remedio que profundizar, pero vamos a tener esa visión previa siempre para poder consultar y para poder referirnos siempre a ella. Y si no lo hiciéramos, no la tendríamos, ¿no? Si no digamos, empezáramos desde la ignorancia, no tendríamos esa posibilidad de ver el problema de una manera, no sé cómo te diría, inocente o ingenua en el sentido literal del término, desde el génesis, ¿no? Claro. Exacto. Sí, la verdad que como bien sabes perdón, gracias, desde el punto de vista de la famosa frase que la necesidad es la madre de la invención y la ignorancia es la madre de la creatividad. ¿Y en qué sentido? Incluso en el sector en el que yo trabajo se dice que atrevida es la ignorancia, ¿no? Porque en el sector médico, sector sanitario, sector científico, los errores se pagan caro. Sin embargo, es imposible ser creativo sin ser ignorante, es decir, sin una visión completamente ausente de sesgos que normalmente se tienen en esa dependencia de dominio. Es decir, todas las personas tenemos un área concreta, independientemente de la profesión que tengamos, un área en la que nos consideramos expertos y que todo lo vemos a través de ese lente de nuestra experiencia, nuestro capital cognitivo, y eso se llama dependencia de dominio. Justo lo que tú propones, esa visión fresca a la que tú llamas y reflexión imprudente, es activar la red semántica, toda esa serie de piezas de información que están estructuradas dentro de tu cerebro, lo menos acotadas posibles, porque en la medida en que cada pregunta se te responde, el espectro cada vez es menor y el potencial creativo, es decir, la probabilidad de producir un espectro amplio de posibilidades se reduce significativamente. Así que una parte de combinatoria cerebral o cognitiva que utilizas con ese abordaje está desde el punto de vista teórico abocado a aumentar. Y además es que, Tony, es interesante porque yo que también trabajo con clientes, creo que lo interesante de lo que dices es que seguramente en ese momento de ingenuidad es en el único momento en el que vas a poder estar realmente cerca de la audiencia de esa marca para la que trabajas, porque luego ya a medida que te metes ya formas parte casi de la compañía, ¿no? Y entonces ya estás viendo a la audiencia desde dentro de la compañía. Pero de inicio, con esa ignorancia, estás viéndola como la tiene que ver la audiencia y puedes ponerte en sus zapatos de verdad. Luego lo intentas, pero estás muy sesgado ya, ¿no? Sí, con toda seguridad. De hecho, es natural que sea así, ¿no? Uno acostumbra a llamar a alguien que está fuera para que le cuente sus problemas, porque ya no los ve, ¿no? O sea, la cercanía es una manera de ceguera, ¿no? De alguna manera. Exactamente. La convivencia y el contacto continuo con información del mismo tipo hace que nosotros manejamos a nivel cognitivo algo que se llama el espacio de posibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Según la pieza de información que estemos tratando, así se activa una red en nuestro cerebro que le da un volumen, para que nos entendamos. Ahí tenemos un pequeño globito. A medida que se va restringiendo más, que se van dando más y más detalles en una conversación o en una relación, este globito se va haciendo cada vez más pequeño. Lo que tú mencionabas, Tony, es que al inicio esa ignorancia es que había un globo bastante grande en virtud de que todavía había muchas cosas que saber y preguntar al respecto.
este espacio de posibilidades es una restricción inherente a cómo funciona el cerebro humano. Ahora no podemos virar la conversación que ya llevamos hablada a hablar de coches, de Fórmula 1, por ejemplo, un tema que no tendría nada que ver porque no encajaría, nos produciría algo que se llama disonancia cognitiva. Entonces, desde el punto de vista creativo, la capacidad de mantener un perfil ignorante en el sentido de menos acotamiento de las posibilidades. Y la segunda, la tolerancia a la disonancia cognitiva. Es decir, es ese chirrido dentro de la cabeza que nos dice que dos piezas de información son incompatibles y pareciera que no tienen nada que ver, tienen una probabilidad más alta de generar algo llamado creativo o novedoso que siguiendo algo sistematizado. Hay una obsesión que yo tengo, te quería consultar esto. Hay una obsesión que yo tengo que es la pertinencia. Yo soy licenciado en filología. En mi ideal de ser escritor, me matriculé, era muy profundamente de letras, siempre he sido refractario a las ciencias, muy útil, y estudié filología y tengo la sensación de que me ha sido muy útil, sobre todo no tanto porque me enseñara a escribir como que me enseñara a leer, y creo que leer tiene que ver con esto que estamos hablando, es decir, leer tiene que ver con esa, digamos, ¿cómo sería? Análisis de una realidad compleja para tratar de sintetizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta, a los chavales en la universidad que me preguntan, ¿qué recomiendas para estudiar publicidad? Digo, estudia lo que quieras, pero estudia, si puedes, una carrera de humanidades, porque tengo la sensación de que las humanidades tienen esa distancia con respecto a la realidad de la que estamos hablando, es decir, tienen esa máxima superficialidad de alguna manera, ¿no? frente al mundo como contexto, como entidad, ¿no? Y que permiten, de alguna manera, que la perspectiva te permita conectar cosas distantes, ¿no? Totalmente. De hecho, esto que mencionas está publicado en la literatura y las ciencias, y dentro de las ciencias las famosas carreras STEM, como se llaman en inglés, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, como que pareciera, es más, hasta se incentiva a continuar por estas carreras, ya que se dice que estas son las que producen el desarrollo a nivel mundial, ¿no? O sea, un cientificismo. Lo que dejamos de lado precisamente es que parte de esto es verdad, sin embargo, volvemos al punto en el que las áreas del cerebro que estimulan este tipo de carreras son las que se encargan de procesar ese tipo de información. No es tan sencillo como cerebro izquierdo y cerebro derecho, como muchas veces se ha visto, es bastante más complejo que eso, y hablamos de redes cerebrales. Pero nuestra red de control ejecutivo, aquella red que sigue el paso A, B, C, etc., se encuentran más en las ciencias. Lo que tú mencionas, Tony, lo de las humanidades, está más en el estímulo de otras áreas cerebrales, como por ejemplo la red de funcionamiento por defecto, en la cual la divagación a nivel cerebral permite conectar piezas de información que a priori pudieran parecer completamente inconexas. Entonces, la dependencia de dominio, el contacto con determinado tipo de información, va cableando estructural y funcionalmente nuestro cerebro. Y lo que dices del contacto con la realidad, en las humanidades precisamente se da una mayor tolerancia a la incredulidad. El suspender la incredulidad se entrena y permite que haya mayor introducción de nuevas piezas de información que puedan enriquecer la experiencia. Y eso es fundamental a la hora, sobre todo ahora, de que producir algo realmente novedoso y creativo cada vez es más complicado y complejo, porque el ojo humano o los sentidos humanos en general están más acostumbrados a tantas cosas que sorprenderle cada vez es tarea más difícil. De hecho, Tony, en esto que ha dicho Osman de sorprenderle, ¿no? Creo que tú tienes otro libro que se llama Interrupciones, ¿no? Que decías como que un poco la labor como publicista, al fin y al cabo, es siempre buscar cómo interrumpir a la audiencia. Y como decía Osman, que hoy en día cada vez es más complicado sorprender e interrumpir a esta audiencia, un poco qué retos ves hoy o cómo lo haces, cómo intentáis un poco estudiar el comportamiento de esa audiencia para ver cuál es esa manera, esa idea creativa que le interrumpa. Ya, yo creo que ahora me dedico justamente a algo que tiende a ser contrario a eso. Lo de la interrupción tiene que ver con la vieja idea de que la publicidad efectivamente interrumpe un momento en el que tú estás viendo otra cosa, tú estás atendiendo a otra cosa. Es tanto
tanto el vendedor de enciclopedias que llama a tu casa y te molesta, como el anuncio que interrumpe tu partido de fútbol, ¿no? Y el título del libro viene de que la utopía digital, la utopía publicitaria digital y la utopía digital en general plantea una publicidad voluntaria, de alguna manera, ¿no? O sea, se creyó durante un tiempo que la gente iba a elegir la publicidad que quería ver, ¿no? Obviamente luego nos dimos cuenta de que eso era imposible, que a la gente, para que vea nuestros anuncios, hay que interrumpirla sí o sí. Pero en esa reflexión, en la reflexión del libro, llegamos a una cierta conclusión, o por lo menos a un cierto presentimiento, de que una vida sin interrupción no es exactamente una vida, ¿no? Entonces, digamos, se nos planteaba casi la cárcel como metáfora de una vida sin interrupción, de una vida perfectamente previsible y ordenada, y por tanto, inane, ¿no? De alguna manera, o sea, no hay, si no hay posibilidad de interrupción, no hay posibilidad de vida en realidad, ¿no? Con respecto a la pregunta que tú haces, yo diría que hoy trabajo con las marcas tratando de dotarles de una estrategia lo suficientemente coherente y consistente y fuerte como para que su necesidad de hablar en infinidad de canales a infinidad de públicos de infinidad de maneras distintas no acabe fragmentando la propia identidad de la marca, que es lo que suele ocurrir. Es decir, hoy tantísimos lenguajes y tantísimos públicos y tantísimos canales lo que acaban consiguiendo es que efectivamente la marca sea distinta en cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, no sé si estoy ahora mismo trabajando en la idea de sorprender o más bien en la idea de que esas sorpresas tengan coherencia, ¿no? Sí, hay un tipo que me interesa mucho que es poeta y físico nuclear, que se llama Agustín Fernández Mayo, que ha escrito, por ejemplo, el proyecto Nocilla, pero también escribe un libro que se llama Pospoesía, que habla un poco de la irrupción de lo digital en el mundo de la poesía, ¿no? Que yo creo que se puede trasladar a cualquier disciplina. De hecho, he hablado con arquitectos, por ejemplo, que lo tienen como libro de referencia porque les explica bien su disciplina y a mí también me explica bien la mía, ¿no? Y Fernández Mayo explica, él explica, no sé si es cierto, que al final la realidad no deja de estar compuesta de fragmentos y que lo que hacemos es buscar constantes o hilos narrativos. Él habla de que la narración no deja de ser una forma de unir unos cuantos fragmentos para que tengan un sentido. Pero que ese sentido se lo buscamos nosotros de alguna manera, ¿no? Es decir, al final no hay nada más ordenado que una ficción, ¿no? No hay nada más lógico que una ficción y no hay nada más absurdo y desordenado que la realidad, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo que yo ahora busco en las marcas es ese hilo, esa constante que les haga poder existir en la cabeza de la gente o en el corazón de la gente, ¿no? Has tocado temas fundamentales, Tony. La verdad que vivimos en algo que tenemos distintos tipos de economía que están literalmente basados en cómo funciona el cerebro humano. Esto le llamamos, nosotros también hemos ido acuñando distintos términos. El capitalismo cognitivo es uno de ellos, y en el que coexisten, por ejemplo, la economía de la atención y la economía de la identidad, y la economía de los sentimientos o de la pasión. Y todos estos términos hacen referencia a estructuras y funciones del cerebro. Lo que dices, Tony, precisamente al cerebro se le conoce como meaning making machine, en el que es una máquina de crear significado. La realidad no lo tiene en lo absoluto, son piezas de información aislada, y el cerebro a todos sus niveles lo que hace es llenar los huecos. Es decir, dentro de las ondas electromagnéticas de luz que nos llegan, pues crea unos contornos, crea un movimiento y crea una imagen y le da una coherencia. Asimismo de los sonidos, asimismo de todo. La realidad son múltiples estímulos inconexos que los cuales un dispositivo biológico central, nuestro cerebro, les da esa coherencia interna para crear una experiencia que es un conjunto de piezas de información organizadas en el tiempo y en el espacio, con un hilo conductor detrás, que es el hilo narrativo que nuestro cerebro crea para ellas, en todas las modalidades sensoriales y en todas las modalidades lingüísticas y de comunicación. Por lo tanto, precisamente lo que tú dices, Tony, aterrizándolo al mundo de la publicidad y las marcas, ese intangible que mantiene las distintas redes cerebrales, cerebro emocional, cerebro racional y las estructuras de transición, que mantenga esa sensación subjetiva de coherencia narrativa cognitiva interna, es precisamente lo que diferencia a una marca que triunfa, que tiene parte de su real estate, de sus bienes raíces cerebrales,
y una marca que no logra establecer ahí, literalmente, no logra echar raíz dentro de las proteínas que conforman las conexiones cerebrales. Y es muy interesante lo que mencionas porque justamente va a tono con la literatura neurocientífica al respecto de cómo construir una identidad propiamente dicha, las marcas incluidas también. Los libros de diseño de marca o de logotipo se llaman manuales de identidad corporativa. O sea, claramente estamos hablando de eso, ¿no? Eso me lleva a una pregunta que también te quería hacer. Yo tengo una relación con el cerebro, yo diría que cercana a lo religioso, es decir, tengo la sensación de que es infinitamente más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Y que, digamos, cuando por ejemplo, me plantean el debate, que es imposible que no te lo planteen 7 veces al día hoy, sobre la inteligencia artificial, mi respuesta es siempre no. Es que es imposible imitar el cerebro humano. O sea, tengo la sensación de que estamos tratando, siempre utilizamos metáforas, digamos, de la última tecnología disponible para explicar el cerebro, pero el cerebro no es eso. El cerebro no es un ordenador, ni el cerebro es una inteligencia artificial. El cerebro es otra cosa que no tenemos muy bien idea qué es. Esa idea del misterio, y lo uno con otra obsesión que yo tengo, que es la idea de que en el mundo de las marcas, si hay una marca, digamos, que ha construido un relato poderosísimo que ha durado 20 siglos, ha sido la Iglesia, ¿no? Es decir, que al final es una, como tú dices, la creación de un relato profundamente significativo para mucha gente y que al final ordena el mundo, pero lo ordena a partir de la incomprensión, ¿no? A partir de la sacralización del misterio. Y eso me pasa exactamente igual con las marcas por definición, que son las marcas de lujo. Es decir, si una marca es, por un lado, diferenciación, y por otro lado, a esa diferenciación el añadido de un valor, las que más diferenciación y más valor añaden son las marcas de lujo, que son capaces de venderte un potecito de crema que en un Mercadona te cuesta 20 euros a 500 euros y que tú creas que hay algo en ese potecito tan diferente que te haga pagar esa diferencia de precio, ¿no? Por lo tanto, y eso que tú crees, como tú dices, es intangible, es misterioso, es algo imposible de entender, imposible de revelar. ¿Cuánto tiene de atractivo eso para el ser humano que sea que es tan poderoso, ¿no? Sí, de hecho, mira, has unido temas muy interesantes. En primer lugar, lo que es la filosofía del valor, la economía de la utilidad y la neurociencia de la percepción. Son 3 cosas que hoy por hoy están fuertemente ligadas. Lo primero es que aquello que no conocemos siempre genera curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. Por lo tanto, algo que nos represente un tabú o un misterio mantendrá a nuestro cerebro interesado. Y el interés es aquella activación de nuestro sistema motivacional para continuar adquiriendo información al respecto, pensando, sintiendo y actuando de determinada manera. Biológicamente, nuestro cerebro evolucionó para adaptarse al medio. Y la adaptación al medio pasa por saber cosas que no sabemos. De hecho, a nivel cognitivo tenemos 5 necesidades. El querer, todos necesitamos poder apreciar algo. El saber, tener más información acerca de algo. El poder, tener la habilidad de hacer algo. El tener, el poseer algo. Y el pertenecer, el que formar parte de algo más de nosotros. La Iglesia, como bien dices, o las marcas que logren bordar esas 5 necesidades, son las que más perduran. Dan algo a qué amar, dan algo a qué querer, dan algo a qué desplegar toda esa emocionalidad inherentemente humana. Necesidad de saber más y aquello incomprensible. Nada más difícil de comprender como una trinidad, como estos conceptos misteriosos asociados a la concepción de Jesucristo, etcétera, etcétera. Hay muchos misterios que mantienen nuestra necesidad de saber en bucle porque nunca se van a poder resolver. Esto nos da pie también a escuchar historias de las habilidades sobrenaturales como convertir el agua en vino, por poner un ejemplo, o el caminar sobre el agua, el poder hacer cosas sobrenaturales y que normalmente la fe nos permite, la famosa frase la fe mueve montañas, personas con determinada creencia, con determinada fe en algo, no necesariamente una religión, llega a desplegar habilidades realmente por encima de lo normal para los humanos. El poseer algo que consideremos como nuestro y significativo y perdurable es lo que da, en último término, la filosofía y la economía de la propiedad privada, y el pertenecer a algo más grande que nosotros
dígase espiritualidad, dígase grupo, colectivo, lo que fuese, es porque nuestro cerebro es eminentemente social, evolucionó biológicamente en un entorno social y es una necesidad cognitiva. Concretamente en lo que tú mencionas, Tony, tanto la iglesia como las marcas que logren identificar los mecanismos biológicos que se encargan de cada una de estas necesidades y activarlas con lo que son capaces de proveer, tienen garantizado ese espacio que hablábamos previamente en las bienes raíces cerebrales. Otra cosa difícil es que perduren el tiempo. La iglesia eso lo ha hecho muy bien, de generación en generación, que ese es un matiz muy importante. Es que en su misma vocación está la eternidad. Es decir, hay una idea muy interesante que salió de... Ahora, justamente esta tarde vuelvo a hacer una presentación de este libro que hemos escrito con Leopoldo Badía, que se titula La marca de Dios, y habla de esta obsesión que yo tengo con la iglesia. Y tiene que ver con esta aproximación a lo eterno. Es decir, las marcas... El otro día leía a Jeff Bezos, por ejemplo, que decía: siempre me preguntan qué cosas van a cambiar en los próximos 10 años. Y yo siempre respondo: me interesa mucho más qué cosas no van a cambiar en los próximos 10 años. Porque uno no puede construir una empresa, no puede construir una estrategia sino sobre lo inmutable, ¿no? Sino sobre aquello que permanece, ¿no? Entonces, no sé si las compañías en el mundo, las marcas en el mundo, se preguntan qué tienen de eterno, ¿no? Como para durar, como efectivamente para construir una estrategia duradera, ¿no? Al contrario, yo creo que más bien la tendencia natural de los tiempos, que es financiera sobre todo, tiene que ver con un lapso de tiempo que es el trimestre, ¿no? Es decir, al final la máxima duración de la empresa hoy es el próximo trimestre, que tengo que presentar mis resultados, y por tanto dependo de que esos resultados sean buenos o malos o lo que sea, ¿no? Al final no hay posibilidad de construir marca y por tanto de construir ese... Me gusta mucho la idea del bien raíz o del real estate, ¿cómo le llamas? ¿Neuronal o cerebral? Claro, si no hay una voluntad de permanecer, ¿no? De permanecer para siempre, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, hemos leído ambos, tanto Ignacio como yo, tu libro. Comprenderás que, a ver, lo consideramos de hecho como la Biblia para construir una marca, siguiendo la analogía con la marca de Dios, ¿no? Además de que nos interesó para prepararnos la entrevista, nos interesa por sí mismo, en lo que estamos nosotros, ¿no? Y muchas veces se trazan o paralelismos o antagonismos entre distintas corrientes religiosas. Ejemplo, el cristianismo y las corrientes orientales, como el budismo, por ejemplo, ¿no? En el que la famosa frase que lo único constante es la impermanencia, la única constante es el cambio, la impermanencia. Exactamente, la iglesia abordó esa parte, ¿no? La abordó directamente en mantener un mensaje coherente, con coherencia interna y validez externa, que cambia constantemente el canal y el medio en el que se difunde, las formas. A ese respecto es lo que creo que si existe la piedra filosofal de la publicidad, está precisamente allí, en cómo entendiendo cómo funciona el cerebro humano a nivel colectivo. Esto es muy importante, el capital cognitivo global, y no solo en un momento determinado, sino que a nivel generacional, mantener una identidad, una sensación de coherencia cognitiva interna, a la vez que se es capaz de modificar los distintos tipos y canales y medios de información con los cuales se transmite ese mensaje, ese es el santo grial de la publicidad desde la perspectiva de la neurociencia propiamente dicha, porque en la economía de la atención, en la que realmente se reduce a segundos ese span atencional y cada vez es más corto, y en el que lograr un cambio duradero en la forma de pensar, sentir y actuar de las personas es cada vez más difícil, encontrar estos mecanismos, bueno, saberlo por una parte, y encontrar los mecanismos de aplicarlos son los que hacen totalmente la diferencia. De allí que precisamente las marcas que cada vez mejor posicionamiento tienen son las que tienen a equipos de gente que sabe del cerebro dentro de ellas. Algo a lo que nosotros llamamos la depredación cognitiva o el chupado de cerebros, que puede ser utilizado tanto para bien como para otras formas, ¿no? Pero es cada vez más importante este conocimiento a medida que la complejidad de la publicidad va cambiando. El otro día me pasaron el título de un ensayo de Ratzinger, que me parece un cerebro portentoso, me parecía,
sobre su proyecto para Europa, un proyecto basado, digamos, en los orígenes cristianos. Yo creo que no solo en los orígenes, sino en el fundamento cristiano de Europa. Yo creo que Europa es el éxito mayor del cristianismo, probablemente, ¿no? Por eso no hay católicos practicantes en Europa, ¿no? Y el título del ensayo me parece que revela muy claramente la idea de la construcción de una narrativa o de una manera de existir. El título es Como si Dios existiera, que de alguna manera ya infiere la idea de que no existe, pero que es mejor actuar, ¿no? Y es mejor vivir como si existiera. Entonces, me parece fascinante que el propio Ratzinger, o sea, el Ratzinger está demostrando que él no creía, ¿no? Pero que había llegado a la conclusión de que era infinitamente mejor para todos actuar como si creyéramos, ¿no? De hecho, es que esto lo uno con lo que decías antes, Tony, de esa curiosidad por saber por qué nos atrae tanto lo desconocido, es que, claro, en esto que hablamos siempre, de que al final la vida en sí es una construcción que hace el cerebro de una historia, porque el cerebro se va inventando una historia y la va construyendo a su manera. Creo que una cosa de las que ha hecho bien la Iglesia es eso, el dejarte campos abiertos, dejarte la duda, hace que todos nosotros estemos construyéndonos nuestra propia historia y al final sentimos que es nuestra, lo que decía Osman de pertenecer, ¿no? Incluso voy más, lo que mencionáis vosotros en el libro, en el capítulo este del logotipo, cómo la Iglesia ha dejado un logotipo abierto, al contrario de lo que hacemos nosotros cuando construimos marcas, que ponemos ese manual acotado. Ellos dicen, tú construyelo a tu manera, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las grandezas. Yo tengo un hermano muy ultracatólico y tenemos grandes discusiones con este asunto. Y una de las grandezas del catolicismo frente al protestantismo, frente a la visión más anglosajona del cristianismo, es esta permeabilidad a cualquier manera de pensar, a partir de, digamos, de unos mínimos supuestos básicos, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del catolicismo te encuentras la teología de la liberación, que es profundamente marxista, y yo qué sé, los kikos, que son cercanos a Vox, probablemente, ¿no? Y están todos coexistiendo bajo esa cruz variable, que cada cual elige la suya, en un Vaticano cuyo lema es, no sé si habéis estado en el Vaticano, pero el lema de ese ¿cómo dicen? Algo como, si vas al Vaticano pierdes la fe, pero en latín, ¿no? Vaticano, Roma veduta, exacto, Roma veduta, fede perduta, ¿no? Porque es que llegas al Vaticano, te encuentras una especie de tienda tipo Prada de sotanas y de clergyman y tal, y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, existe esa especie de lujo absurdo con curas, digamos, arriesgando su vida por defender al más vulnerable, ¿no? Y eso, no sé cómo, han conseguido incluirlo en la misma idea, en el mismo logotipo, en la misma narración, en el mismo libro, ¿no? Es fascinante esa capacidad de flexibilidad, ¿no? Sí, la verdad que si algo, luego de leer tu libro, nosotros hemos estado dándole vueltas desde el punto de vista de aplicar ese enfoque y esa redacción particular que tiene tu libro, que realmente lo borda respecto al tema, y luego hacer una extrapolación con lo que se conoce de la neurociencia, de la creencia propiamente dicha, ¿no? Y la verdad que lo que bordó la Iglesia en este aspecto fundamental es en crear algo lo suficientemente intangible para las personas, porque jamás lo puedes comprobar, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero lo suficientemente perceptible para que mantenga su identidad. Y eso es fundamental, porque incluso en el mismo inicio del cristianismo, las pinturas eran más parecidas a gente del Medio Oriente, pues eran pinturas de gente, las pinturas pintan a Jesús moreno, etcétera, etcétera. Y luego, a medida que se van cambiando los tiempos y los cánones de belleza van cambiando, se pinta rubio, pelo largo, ojos azules, porque el canon de belleza cambió. Ahora incluso estamos volviendo, ahora no te extrañe que de repente saquen a un Jesús de raza negra, ¿no? Entonces, el punto es que el equilibrio en la intangibilidad y la perceptibilidad, es decir, entre la imaginación y la sensación, es lo que ha mantenido esa marca durante tanto tiempo. Porque es lo suficientemente perceptible para que siempre esté allí, pero es lo suficientemente cambiante para que pueda adaptarse. Y encontró un punto cognitivo clave allí. Es verdad que siendo absolutamente intangible y espiritual, ha construido una solidez, de una solidez, valga la redundancia,
extraordinario, hay una brillantez en esa solidez también, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de entender el arte como la manera de expresar el misterio y de entenderlo desde la excelencia máxima, ¿no? A mí me fascina la visión de Julio II de decir, no, que venga este tipo a pintar, Miguel Ángel, que no quería pintar porque le parecía que pintar era una bajeza para un escultor, ¿no? Esa capacidad de discernir, este tipo va a explicar bien ese misterio que yo tengo que explicar y que con palabras no es trasladable, ¿no? Y con eso crea una solidez permanente casi, ¿no? Y los objetivos se han supuesto los pilares. Es decir, y esto hay que entenderlo de forma muy, muy clara. Repito, los objetivos han dejado paso a que, es decir, se han sacrificado los objetivos en aras de los pilares. Por ejemplo, la mayoría, por si no todos los renacentistas, eran ateos, agnósticos y anticlérigos. Y de hecho, contactar a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel Buonarroti para que hicieran un trabajo era poco menos que contactar al anticristo, ¿no? Que además eran francos y acérrimos críticos de la iglesia, ¿no? Sin embargo, su arte, la calidad de su arte podría considerarse divino, y justamente la iglesia estaba en una necesidad de una campaña de divinidad para volver a recuperar ese puesto que había perdido, ¿no? La famosa revolución barroca, y desde el punto de vista antropológico, cultural y psicológico, el síndrome de Stendhal, la exposición a la belleza más sublime que casi que te vuelves loco, ¿no? ante tanta belleza. Eso no surgió de forma espontánea, eso surgió como una propuesta de recuperar precisamente este punto cognitivo de equilibrio entre lo intangible y lo perceptible. Se había intangibilizado tanto que la gente ya no era capaz de, con el conocimiento que tenía, de reificarlo y hacerlo y poderlo hacer perceptible. A través de la belleza se logró nuevamente esa reificación, cosa que persiste hasta el día de hoy. Cuando vemos esas pinturas, esculturas y estructuras, nosotros mismos nos sorprendemos de lo que la idea de Dios, en otras palabras, lo que la iglesia fue capaz de hacer a través de sacrificar un objetivo para mantener su pilar. Fíjate en esto que dices, que el propio Miguel Ángel de alguna manera distorsiona el mensaje. Es decir, él crea un Jesucristo sin barba, un Jesucristo abiertamente gay, todo el mundo desnudo, y el Papa es consciente, Julio II es consciente de que a pesar de todo, ahí hay un mensaje que trasciende esa controversia o digamos, ese mensaje antitético con lo que supuestamente la tradición o la ortodoxia debería representar, ¿no? Y se da cuenta de que da igual. Ese tío ha hecho lo contrario de lo que le he encargado, pero está comunicando lo que yo quiero que comunique. Y luego, con respecto a la atracción, que me parece fascinante, la atracción que crea la Iglesia en el talento, como tú dices, agnóstico o ateo, visitando el Museo Vaticano hay un momento del museo en el que es una cosa alucinante, el Museo Vaticano, es una cosa que no te puedes creer, de amontonamiento de belleza. Hay un momento en el que llegas al siglo XX y te cuentan, no, Pablo VI se dio cuenta de que en el museo había poca obra moderna. Entonces hizo un llamamiento a los artistas del mundo que si querían enviarle alguna obra al museo, que él estaría muy agradecido. Por supuesto no pagó nada, abrió la convocatoria y todos los artistas del mundo corrieron a pintar algo, o a esculpir algo, para estar en el Museo Vaticano. Pero gente como Bacon o como, es decir, ya no ateos, ¿no? Gente que seguramente hubiera prendido fuego al Vaticano, corrió a enviar una obra, ¿no? Y están las obras de todos aquí. ¿Qué atractivo diabólico, en el fondo, consiguen construir para lograr eso? Y volvemos al punto de los bienes raíces cerebrales, Tony, o cognitivos. Porque ¿quién no tiene claro de que esa es una de las mayores vitrinas del mundo, inclusive hoy? Es decir, si la iglesia propusiera, por ejemplo, colaborar con la inteligencia artificial, con el multiverso, y que hubiese versiones digitales de la misa, etcétera, etcétera, cosa que nos chocaría un poco, aumentaría el atractivo de las nuevas generaciones con gran diferencia. Y vamos, no me extrañaría que sucediese algo parecido. ¿Por qué? Porque en último término, el objetivo puede ser aumentar la feligresía, aumentar la audiencia, mejorar el mensaje, etc. Pero el pilar fundamental es mantener lo que es llevar a Dios a los corazones de las personas
podemos traducirlo en términos modernos en mantener la idea intangible de una deidad judeocristiana dentro de las estructuras funcionales del cerebro humano en el mayor número posible, a través de las medidas que resulten necesarias para su consecución. Este paradigma ha sido así desde siempre, solo que no había el conocimiento de la humanidad como tal, no había evolucionado lo suficiente como para analizarlo al pleno, ¿no? Y algo que hace muy bien tu libro, de una forma muy amena, además tipo diálogo que gusta mucho, hace muy, muy amena su lectura, es precisamente darle enfoque, luz a esas... Somos dos cerebros que estaban allí dilucidando, llenando huecos y creando una narrativa alrededor, ¿no? En último término es eso, mantener una narrativa lo suficientemente coherente, ese punto de equilibrio de que no sea tan intangible, de que se pierda y que sea lo suficientemente perceptible para que se crea. Más o menos parten de alguna idea preconcebida, pero que van aprendiendo mientras hablan, ¿no? Que van descubriendo cosas mientras hablan. Yo creo que eso lo hace entretenido de alguna manera. Yo descubrí cosas hablando con Leopoldo de este asunto, ¿no? Y de hecho, lo interesante un poco que mencionabas de esa parte en la que todos se ponen de acuerdo por que si la iglesia les llama, aunque no seas católico, vas. Yo creo que parte un poco de esto, ¿no? De que han construido una narrativa tan bien hecha que aunque no seas católico y digas claramente, no, yo no soy católico, siempre te crea un poco la duda de decir, hostia, ¿y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad eso de la vida eterna? Bueno, esa maravillosa conclusión, eso que cuento, creo que está en el libro de... que no sé si es verdad o no, aquí me sirve el de si non è vero ben trovato, ¿no? Mitterrand en el hecho de muerte llama a un amigo suyo católico y le pregunta, bueno, a ver, ahora que estamos aquí, ahora que estoy a punto de llegar al final, ¿qué hay ahí, no? Y el tipo le contesta, ¿la nada o el misterio? Claro, la elección es relativamente sencilla al final, ¿no? Bueno, pues mira, casi prefiero el misterio. De hecho, me estaba dando cuenta con esto que hablábamos, ¿no? De que quizás nosotros que estamos un poco intentando fomentar que la gente conozca su cerebro, tenemos ahí una idea potente en el hecho de que como hay una gran parte que no conocemos y que es un misterio, ¿no? Pues quizás podemos construir un relato de marca interesante. No sé si lograremos lo de la iglesia, pero hay que intentarlo. Oye, Tony, que nos queda ya poco porque sé que tienes muchas cosas que hacer y un poco al final sí que nos gustaría, hemos estado hablando de muchos temas, supongo que has preguntado cosas, pero en este trabajo que tú haces de intentar un poco meterte en el cerebro de las audiencias para darle a tus clientes una buena estrategia, ¿no? Si hay algo que te gustaría saber del cerebro que dijeras, joder, si supiera esto o si supiera cómo descubrir esto cuando afronto un nuevo proyecto, joder, aquí me sería de gran ayuda. Ya. Me pasó ayer la pregunta a Isona y lo he contestado un poco antes. Yo tengo una relación muy, no sé si religiosa o poética con el cerebro y tengo la sensación de que en todo caso yo no tengo tanto la misión de llegar al cerebro de la gente como... Y no sé si cuando digo el corazón estoy diciendo también el cerebro. Es probable que sea una metáfora de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que pueden explicarse y cosas que no pueden explicarse. Nosotros en publicidad normalmente tenemos poca cosa que explicar, o es muy sencilla o es muy banal, y lo que tratamos de hacer es trasladar una sensación superior de esa cosa banal, ¿no? Y por tanto lo que tratamos de utilizar es algo, me pareció un mecanismo poético, que tiene que ver con un atajo directamente a la emoción o a la sensación, no sé cómo decirlo, ¿no? No sé si se me entiende, pero bueno. Y no tanto algo que tenga que ver con lo reflexivo. Por tanto, yo me he ido apartando, digamos, de lo cerebral entendido como racional, y seguramente aquí estoy cometiendo un error, ¿no? Porque seguramente lo sensorial o lo emocional también está en el cerebro, ¿no? Pero no tengo una relación muy clara con lo racional, ¿no? Hoy, esta mañana estábamos preparando una investigación, un pretest para una campaña y la gente del Instituto de Investigación con muy buena voluntad nos hablaba de todos los, excepto digamos, abrir el cerebro y introducir dentro las maquetas de los anuncios, lo hacían todo. Y pensaba, ya, pero no vamos a encontrarlo. O sea, la gente no es capaz de explicar lo que le provoca una sonrisa. Y cuanto más le pides explicar lo que provoca una sonrisa, más falso es. Por lo tanto, a mí me interesa más esta idea de transmisión poética de los mensajes. Sí, de hecho, justamente eres más cerebral de lo que
estás haciendo justamente lo contrario, Tony. Te comento. El cerebro es predominantemente emocional, o sea, es naturalmente emocional. De hecho, si sumamos todo aquello que tiene influencia emocional directa, otro porcentaje así a voleo, sin que esté escrito en piedra, te diría que es un 90% emocional, ¿no? Las estructuras racionales puras en el cerebro son mínimas. De hecho, la capacidad de decidir en último término, estas estructuras, el cíngulo anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, que se pueden decir el sumum de la racionalidad, necesitan elementos subjetivos intangibles, emocionales, para decidir. Así que, en aras de alejarte de lo racional y acercarte más a lo emocional, perceptivo, sensorial, lo que has hecho es introducirte más en el cerebro de las personas, paradójicamente. Bueno, me alegra saberlo, que no estoy haciendo magia de alguna manera. Bueno, Tony, ¿has disfrutado de la experiencia? Sí, a mí se me ha hecho corta, pero... Sí, la verdad es que sí, y me quedo con ganas de consultar más cosas, porque hemos tocado temas que me obsesionan, de los que no sé mucho. Cabría también una obsesión muy antigua que tengo, que es la especialización y la mirada global, la mirada generalista, ¿no? La superficialidad, la profundidad. Es decir, hay temas que claramente hemos tocado de una manera lateral y que me gustaría mucho profundizar, así que me lo pasa muy bien y no sé, cabe la posibilidad de que podamos profundizar en ello en algún momento. Joder, nosotros encantados. Por supuesto, por supuesto. En este aforo siempre eres bienvenido. Por supuesto, por supuesto. Hay buenos melones ahí y te queríamos preguntar, no sé si te ha gustado la experiencia, si hay alguien que nos recomendarías que pudiéramos desnudar su cerebro y le apetecería. Sí, sería interesante hacerlo con Risto, no sé si querría, pero Risto tiene un cerebro complicado y es un tipo inteligente, es un tipo estudioso. Yo creo que podría apetecer, se lo voy a decir. Y nos echas una mano y nosotros te lo agradecemos. Cuando me recordatorio se lo digo. Vale, pues nada, Tony, queda pendiente esa segunda parte y te agradecemos mucho que has pasado por aquí. Gracias a vosotros y muchas felicidades por un podcast diferente. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. A vosotros, chao. Bueno, y recordad a todos que si no controláis vuestro cerebro, esto os controla a vosotros. Nos vemos. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.